En las entrañas de las montañas andinas de Bolivia, donde el aire es frío y enrarecido y la oscuridad es una presencia constante, se encuentra un ser enigmático y poderoso, un guardián de los tesoros subterráneos, un ser ancestral venerado por los mineros desde tiempos inmemoriales. Él es el tío de la mina, el señor de los minerales y el protector de aquellos que se adentren en su reino. La leyenda del tío se remonta a la época precolombina, cuando las culturas indígenas de la región ya rendían culto a esta entidad. Para ellos, el tío era el dueño de las riquezas que yacían bajo la tierra, el que decidía si los mineros serían bendecidos con vetas abundantes o castigados con accidentes y desgracias. Pero con la llegada de los españoles y la imposición del catolicismo, el tío sufrió una transformación. Su imagen se fusionó con la de un diablo cristiano y su culto pasó a ser visto como una práctica pagana y demoníaca. No obstante, los mineros nunca dejaron de venerarlo, reconociendo en él a un ser poderoso y caprichoso, capaz tanto de dar como de quitar. Se dice que el tío habita en las profundidades de las minas, sentado en su trono de piedra, siempre vigilante. Su aspecto es el de un hombre pequeño y fornido, con cuernos en la frente y una mirada penetrante que parece atravesar el alma. Viste ropas humildes, como las de un minero, pero en su presencia se puede sentir un aura de poder y misterio. Los mineros le rinden tributo con ofrendas y rituales, buscando ganar su favor y protección. Cada primer viernes del mes, las galerías subterráneas se llenan del humo de los cigarrillos, del aroma de las hojas de coca y del olor penetrante del alcohol puro. Son los dones que el tío exige, los placeres terrenales que lo complacen. Pero es durante los carnavales cuando las ofrendas alcanzan su máximo esplendor. Las minas se llenan de colores y música, de danzas frenéticas y festines abundantes. Los mineros saben que el tío es un ser de excesos, que gusta de la celebración y el desenfreno, y no escatiman en agasajarlo, pues conocen muy bien las consecuencias de su ira. Porque el tío, a pesar de su generosidad, es también un ser rencoroso y vengativo. Aquellos que lo ofenden o descuidan sus ofrendas pueden sufrir terribles castigos, accidentes inexplicables, derrumbes repentinos, enfermedades misteriosas. Todos son obras del tío cuando su cólera se desata. Pero, para los que lo honran y respetan, el tío es un protector y un guía. Él conoce los secretos de la montaña, las vetas ocultas de mineral rico, los peligros que acechan en la oscuridad. Con su favor, los mineros creen que pueden encontrar fortuna y seguridad en un mundo de incertidumbre y riesgo constante. La apariencia del tío es un reflejo de su naturaleza dual, a medio camino entre lo humano y lo sobrenatural. Se le representa como un hombre de baja estatura, con un cuerpo robusto y musculoso, curtido por la vida en las profundidades de la tierra. Su piel es roja, a veces negra. Sus manos son grandes y callosas, con dedos gruesos que parecen hechos para trabajar la piedra y el metal. Pero sus rasgos faciales son los que realmente llaman la atención. Su rostro está surcado por arrugas profundas como grietas en las rocas que hablan de una edad incalculable. Sus ojos son dos pozos oscuros que brillan con una intensidad febril, como si ardieran con un fuego interior. Cuando mira a alguien, parece que pudiera ver a través de ellos, desentrañando sus secretos más profundos. En su frente sobresalen dos cuernos retorcidos, como los de un carnero.
son un símbolo de su poder y su conexión con el mundo subterráneo. A veces, se dice que estos cuernos emiten un brillo rojizo, como si estuvieran al rojo vivo. Su boca está siempre torcida en una mueca ambigua, a medio camino entre una sonrisa y un gruñido. Sus dientes son blancos y afilados, como los de un depredador, y cuando habla, su voz es profunda y retumbante, como el eco de las cavernas. Viste ropas sencillas, como las de un minero, un casco abollado a veces, un overol raído otras, botas de goma cubiertas de barro. Pero a pesar de su apariencia humilde, hay algo en él que irradia poder y autoridad. Quizás sea su postura, siempre erguida y orgullosa, o la forma en que su presencia parece llenar el espacio a su alrededor. En sus manos, a veces sostiene herramientas de minero, un pico, una pala, una lámpara de carburo, etc. Pero estos objetos parecen más que simples instrumentos en su agarre. Parecen extensiones de su voluntad, dotadas de un poder sobrenatural. Y siempre, a su alrededor, se pueden ver las ofrendas que los mineros le dejan. Cigarrillos, hojas de coca, botellas de alcohol, todo dispuesto cuidadosamente a sus pies, como un tributo a su poder y su patronazgo. El humo, el olor, el sabor de estas ofrendas parecen complacerlo, y es en esos momentos cuando su rostro se suaviza y su sonrisa se vuelve casi benévola. Existe una creencia inquietante de que el tío tiene una particular predilección por los niños. Algunos mineros creen que ofrecerle el sacrificio de un niño es la ofrenda máxima y la que garantiza los mayores favores. Aunque no haya evidencia de que estos sacrificios realmente ocurran, la sola idea ha generado muchas historias y, sobre todo, leyendas tenebrosas. Según algunas tradiciones, el tío no habita solo en las minas, sino que tiene a su lado a dos figuras femeninas, conocidas como sus esposas. Estas mujeres, a menudo representadas como figuras seductoras y peligrosas, se dice que ayudan al tío a tentar y castigar a los mineros. Algunas historias cuentan de mineros que han sido seducidos y llevados a la perdición por estas misteriosas mujeres. Y aunque el tío es visto como un dador de riquezas, también se le asocia con una maldición. Se dice que aquellos que obtienen grandes fortunas gracias a su favor, a menudo encuentran desgracias y tragedias en sus vidas personales. Las familias se desintegran, las enfermedades los aquejan y la felicidad parece eludirlos. Algunos creen que esto es porque el tío reclama un alto precio por sus favores y que la verdadera riqueza no puede ser encontrada en el oro y la plata, sino en la paz del espíritu. En el corazón de la tradición minera boliviana, las ofrendas y los rituales dedicados a el tío son un pilar fundamental. Estos actos de devoción no son simples supersticiones, sino una forma de comunicación y negociación con el Señor de las minas, un reconocimiento de su poder y una búsqueda de su favor. El ritual más común y regular es el que se lleva a cabo cada primer viernes de mes. Ese día, los mineros descienden a las profundidades con sus mejores galas, llevando consigo las ofrendas que el tío aprecia: cigarrillos, hojas de coca, alcohol puro, etc. Estos son los dones que se depositan a los pies de su efigie, acompañados de oraciones y, por supuesto, peticiones. El humo de los cigarrillos se eleva en espirales, llevando consigo las esperanzas y los temores de los mineros. Las hojas de coca son mascadas con reverencia. Su sabor amargo son símbolo de las dificultades de la vida en la mina.
y el alcohol es derramado en el suelo, un brindis y una libación para el tío. Pero es durante los carnavales cuando las ofrendas alcanzan su máximo esplendor. En esta época de celebración y exceso, los mineros se esfuerzan por complacer al tío con todo tipo de cosas. Las minas se llenan de colores y música, de danzas y festines. Se ofrecen platos abundantes de comida, desde los tradicionales platillos bolivianos hasta exquisiteces importadas. Se le dedican bailes y canciones, se le viste con serpentinas y se le rodea de una algarabía constante. Estos rituales no son solo una muestra de devoción, sino también una forma de hacer pacto. Los mineros saben que el tío es un ser demandante, que exige su parte de los tesoros de la montaña, pero también saben que, si lo complacen, él los recompensará con vetas ricas y protección contra los peligros de la mina. Hay también rituales más privados y personales. Algunos mineros le hablan a el tío en la soledad de las galerías, contándole sus penas y sus sueños. Otros le dejan ofrendas secretas, pequeños tesoros personales que esperan intercambiar por su favor. Y hay quienes en momentos de desesperación llegan a hacer pactos más oscuros, ofreciendo sacrificios de animales o incluso, en algunos casos extremos, se dice que los mineros realizan pactos de sangre con el tío para obtener su favor y protección. Estos pactos implican realizar cortes en el cuerpo y dejar que la sangre se derrame sobre la efigie del tío, sellando así un vínculo sobrenatural. Aquellos que realizan estos pactos se dice que obtienen una suerte inusual en la mina, encontrando vetas ricas y evitando accidentes. Pero a cambio, se cree que el tío reclama sus almas después de la muerte. Pero todos estos rituales están imbuidos de un profundo respeto y una conciencia del poder del tío, porque los mineros saben que, así como puede ser generoso y protector, también puede ser cruel y vengativo. Las historias de aquellos que han descuidado sus ofrendas o han hablado mal de él son una advertencia constante del precio de su ira. Y mientras la montaña siga entregando sus tesoros, y mientras haya hombres dispuestos a adentrarse en sus profundidades, el tío seguirá reinando en su oscuro dominio, exigiendo sus tributos y dispensando sus favores. Y yo soy el documentalista, y esto fue la leyenda del tío de la mina.